Una de las joyas de la temporada que descubrimos en el concurso internacional del Festival de Locarno es Sorella di Clausura, de Ivana Mladenovic, directora que ya había pasado por la cita de Suiza en Cineastas del Presente con su anterior trabajo, Ivana la Terrible, ganando el premio especial del jurado, y que en este caso, ella es serbia, pero la película se desarrolla en Rumanía, y nos hace un retrato del estado sociopolítico de ese momento, que es casi en la entrada a la zona euro del país, a través de una protagonista obsesionada con un cantante pop serbio entrado en años, haciendo esta radiografía. Corre a cargo la producción por la parte rumana, de la mano de Ada Solomon, que es la productora de Radu Jude. El tono está muy en la línea de Radu Jude, a quien conocemos de sobra en el Festival de Gijón, y es una coproducción española con la productora Bugalú Films. She's doing pop music. I'm not sure we would fit on the same stage. I can help you launch your best of, starting from the best of the reality show. I see what you mean. My face no longer sells, even if I transform myself into God of the Old Testament. I will think about it. De la sección oficial del Festival de Rotterdam, la Tiger Competition, y habiendo ganado en el Festival de Sarajevo el Corazón de Sarajevo a la mejor película de ese certamen, nos llega Wind Talk to Me, del cineasta serbio Stefan Jorgevic, una producción que además corre a cargo de Stefan Ivansic y de Owen Glanovic, que es el director segundo de La Carga, de Load, que también pudimos ver en el FIX, y que nos habla de esa película inacabada que él estaba haciendo con su madre en un momento en el que ella estaba enferma, que falleció desafortunadamente, y esta película le ayuda de alguna manera a hacer una especie de catarsis, de revisar a su familia en el campo, en Serbia, una película muy familiar, muy verde, muy sentida, y que tenemos muchas ganas de que descubra el público del festival con un recorrido internacional apabullante. Otkazao sam stan I bit ću tokom leta u kampu na jezeru. Pravo ovako. Hoću završim film o mami. Ujka. On snima! Snimam, mama. Nema vete. Pozvat ćemo. Si treba. Y si queremos centrar la mirada en una de las joyas de la temporada, en lo que viene a ser una película coming of age, de una adolescente que se descubre un poco a sí misma, su verdadera identidad, podemos hablar de Skiff, una película que es incontestable, que es de una cineasta flamenca, Cecilia Verheiden, protagonizada por una gran Femke van Hove, es una joven actriz también de la parte de Flanders, de Bélgica, y que en este caso pues, nos muestra la historia de Malú, una joven de 15 años que cumple 16 en el seno de una familia donde el padre está ausente, que tiene dos hermanos mayores, y que ella empieza a descubrir su sexualidad enamorándose de la novia de uno de sus hermanos. Se genera aquí una dicotomía, digamos, afectivo-filial familiar, que lleva a un enredo y que deriva en una trama en la que vemos la realidad de un personaje de esa edad y a los demonios a los que se puede llegar a enfrentar. Moet niet altijd serieus zijn. Staat een leven buiten roeien ook? In Willeboek. Malou, kom mee, dan is er weer stroming. Weet je dat jij bent? Wie is hier de bit? Echt toch, je denkt dat ik niet speciaal hou? 16 is een hele speciale leeftijd, alsjeblieft. Goedemorgen. Malou! Ja, nog iets officieel, hè? Nuria, Malou. Aangenaam. Contamos también este año con un título que abrió la Semana de la Crítica del Festival de Venecia, el Stereo Girls, de Caroline Deruas Peano. No es la primera vez que Caroline nos acompaña en el festival, ya estuvo aquí en 2017 con un pase especial de su anterior título, L'Indompté, película que en 2016 ganó o se llevó una mención especial en la sección Las Nuevas Olas del Festival de Sevilla, habiéndose estrenado previamente en Locarno. Una película también sobre la adolescencia, sobre la pérdida, con dos protagonistas, dos actrices que están brutales, como son Lena Garrel, la hija de la propia cineasta, y Luisa Aura, a quien pudimos ver el año pasado en el FIX, en Queens of Drama, de Alexis Langlois. C'est moi qui regardais. Mais oui. Vous m'avez l'air bien pensive, mademoiselle. Il n'y a pas de frontières qui tiennent quand on s'aime. Je suis pas très douée avec les mots, mais je suis là.
il n'y a pas de silence possible, d'absence possible.